vamos a continuar neste área falando pois máis de nenos, como se nombraba agora. Rocío García, secretaria da Asociación Slow Food Compostela, vainos a falar da experiencia Come Local, un exemplo galego de xestión viable nos comedores escolares. Normalmente esta charla daría en galego, que pasa que hoxe por deferencia a xente que tiñamos de fora, bueno, la voy a dar en castellano porque así creo que la podemos entender todos mejor. Como me presentaron, soy de una asociación que se llama Slow Food Compostela. Nosotros estamos implementando un proyecto que se llama Come Local. El nombre no engaña, siempre hago el chiste de que el naming no nos lo curramos mucho, pero la campaña sí, y lo que realmente queremos favorecer es precisamente que estos comedores escolares con los que trabajamos a lo largo de toda Galicia, tenemos modelos públicos, privados, algunos con catering, que suelen ser un poco los más complicados, pero que se abastezcan de manera lo más local posible. Para ello la campaña la estamos desarrollando a través de la AGACAL, que es la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, que todos la conocemos aquí, y en ella estamos favoreciendo, entre otras cosas, productos con certificado de calidad, es decir, con DOPS, con IGPs y con certificados ecológicos, que son de la parte que hoy quiero hablar. Vamos al revés. Bueno, llevamos ya 3 campañas, estas serían los carteles de todas las ediciones que hemos hecho. A lo largo de estas campañas hemos trabajado cerca de un centenar de colegios hasta ahora, como os decía, de muchas tipologías y dispersados por todo el territorio, y los ítems que solemos tratar en estas campañas son precisamente que se degusten este tipo de productos, que nos parece que es la primera baza para entrar en cocinas y sobre todo para entrar en el paladar de los niños, que suele ser realmente lo que condiciona después la fidelización de estos productos. La formación de responsables de comedor, que nos parece algo imprescindible. Hemos escuchado aquí ya varias veces que muchas veces los certificados, los que trabajamos con ellos los tenemos claro, pero luego cuando trabajamos con personal que son los encargados de compras o de planificación de menús, en muchos casos desconocen qué hay detrás de este certificado, ¿no? La compañera anterior nos lo decía muy bien, le suenan que es ecológico, pero no sabe qué hay detrás, no sabe qué implicaciones, no sabe distinguir esto es de casa, realmente tiene una certificación, y sobre todo qué procesos y qué garantías hay detrás. Les apartamos herramientas de gestión, fundamentalmente escandallos y otro tipo de herramientas que les permitan, sobre todo, como veremos después, balancear los costes que van a tener al cambiar este tipo de abastecimiento. Le damos formación a los pequeños, que es una pieza también muy importante, que los niños entiendan qué están comiendo, qué implicaciones y sobre todo el trabajo que hay detrás de ese productor que abastece ese alimento, y creamos sinergias con proveedores de locales, sobre todo, y la mayoría certificados, que luego puedan mantener este tipo de campañas a lo largo del año. Perdón, así. Bueno, este sería, por ejemplo, uno de la última campaña, los comedores que han participado. Como podéis ver, tenemos 15 comedores que van pilotando y después algunos fijos todo el año, de una red propia que les llamamos Kilómetro Cero, porque se abastecen y además los distinguimos así de manera local durante todo el año. Y, bueno, como podéis ver, están a lo largo de todo el territorio. Y para que os hagáis una idea, este es el volumen de alimentos que introducimos solo certificado en ecológico, solo en la última campaña. El volumen total ha sido bastante mayor. Como podéis ver, bueno, de primeras ya pusimos el pollo porque es uno de los alimentos que más nos demandan. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en cocina, lo que les decimos es: estos son los alimentos que podemos tener certificados, ¿cuáles son vuestras demandas? Y casi siempre lo primero que nos demandan es pollo. Yo creo que es uno de los alimentos donde ya en el imaginario colectivo se asocia como que puede tener muchos, aparte de los insumos que se les dan, muchas toxinas o muchos residuos que a lo mejor son más problemáticos que otras carnes. Quiero decir, meten antes pollo ecológico a lo mejor que ternera ecológica, nos lo demandan mucho más. Y aunque aquí veis que trabajamos con 16 centros donde se dieron leche ecológica, nosotros siempre pensamos que era un producto que iba a ser muy fácil de colocar en un colegio, y nos encontramos a veces ciertas reticencias. Lo primero es que si el colegio no tiene lo que llaman madrugadores, que son niños que van allí antes de clase para desayunar, no suelen poner mucha leche. Hay alguna campaña que se está haciendo por parte de la Xunta donde sí se intenta poner leche, se intenta dar a los niños leche y fruta como si fuera una merienda de media mañana, y donde ahí sí la introduce muy bien ecológica, pero en muchos casos, si el colegio tiene a lo mejor algún niño que es intolerante a la lactosa o que es directamente alérgico a la proteína de la leche, que desgraciadamente se empiezan a dar muchos, lo que hacen desde dirección es suprimir totalmente el alimento. Esto es algo que nos hemos encontrado en muchos fragmentos del alimento. Por ejemplo, el queso, si hay algún niño que es alérgico
alérgico al huevo, como hay algún queso más industrial que puede tener trazas de huevo, lo retiran totalmente. Por eso decíamos antes que la formación que le damos a los responsables de comedor es muy importante para que aprendan a distinguir el distinto tipo de alimentos y las garantías que le dan los productos que están certificados en cuanto a seguridad alimentaria. Un poco lo que hablaba la compañera, ¿no? Es al revés, o sea, los alimentos que están certificados como ecológicos tienen más seguridad alimentaria que los que no. Bueno, como podéis ver, estas son un poco las demandas que nos suelen hacer. Yogures, en cambio, leche no, pero yogures, en cambio, de postre sí que nos lo suelen pedir mucho, fruta, huerta, carne ecológica, por ejemplo, aunque en este caso muchas veces los comedores sí tienen problema para abastecerse de carne, suelen meter carne tipo guiso o carne picada, pero el problema que tienen es encontrar un proveedor que se los pueda ofrecer. La carne picada, para que entre un comedor escolar, no puede salir, ya se me está quejando uno. Ya se me está quejando, yo te digo lo que me encuentro, solo te digo lo que me encuentro, José Luis. Carne picada, ellos no suelen meter un filete ni un chuletero en un comedor. La carne picada para comedores escolares o comedores de colectividades no podría salir nunca de una carnicería, tendría que salir de una sala de despiece. Entonces, a veces encontrar este productor cercano, certificado, de una sala de despiece es lo que les cuesta a ellos. Es la parte que hacemos nosotros por detrás, pero de primeras es a veces lo que les cuesta. Problemáticas, bueno, las he ido contando ya. Las problemáticas que nos encontramos de huerta y fruta en Galicia, al contrario de lo que pasa en Valencia, es que tenemos una estación muy corta de producción de verdura y de frutas, entonces tenemos que adecuar a que el comedor escolar entienda que tiene que trabajar con lo que está de temporada, ¿no? La lucha diaria de no metas tomate si no está de temporada, que es algo que parece que nos cuesta mucho, una ensalada sin tomate, ¿no? Y que se aprovechen esas frutas y verduras de temporadas. Tenemos otro problema, que es la dispersión poblacional que tenemos en Galicia, con lo cual volvemos al mismo problema, encontrar un proveedor que tenga un canal de transporte que me lleve directamente ese alimento y un transporte además que cumpla con todas las condiciones sanitarias. A veces lo que comentaba de las necesidades especiales de los comensales, si yo tengo una alergia o intolerancia alimentaria, yo como adulta voy a llegar a un restaurante y decir no me pongan esto, un niño no, obviamente tiene que ser el responsable. El problema es que si eres un responsable de 400 niños, a veces pues que sacan directamente todo el alimento o les cuesta implementar como una segunda línea de menú para hacerlo. Entonces, en este caso, lo que buscamos es precisamente alimentos que les garanticen esta seguridad, que estén libres de alergeno, o buscar otro proveedor que te dé este alimento pues, sin lactosa o sin lo que necesitan. Y luego, por supuesto, las partidas presupuestarias. Nosotros nos barajamos en colegios, lo normal es que tengan entre 2 euros y €1,5 por día y niño, y con eso tenemos que poner un primer plato, un segundo y un postre. Es un auténtico encaje de bolillos lo que tienen que hacer los comedores escolares. Entonces, lo primero muchas veces con ese prejuicio que tienen de esto va a ser más caro, lo primero es quitarles ese miedo, no va a ser más caro, lo puedes asimilar, por eso les damos las herramientas en las intervenciones que hacemos, por eso les facilitamos hacer realmente un cálculo de lo que le va a costar ese menú, que vean que sí, que un día que metan una buena carne certificada, a lo mejor puede subirle un poco más de precio, pero luego la van a compensar con otros días de la semana y luego van a ver que esa carne les va a rendir más y les va a ser al final más rentable. Digo carne como digo muchos otros productos que de primeras lo primero que nos dicen es no lo voy a poder pagar, no lo voy a poder implementar y al final sí ven que les encajen por precio. De las intervenciones que hacemos, como decía, son crear estos canales cumpliendo con todo el APC de seguridad. A veces encontrar en transporte al frío nos cuesta bastante por esta dispersión. Asesorar en la manipulación y almacenamiento, pues a veces nosotros tenemos una responsable de seguridad alimentaria que les tiene hecho desde manuales de cómo conservar, de cómo congelar, de cómo hacer a lo mejor pues mermeladas o salsas con los productos de primera gama que pueden comprar, cuánto tiempo lo pueden tener almacenado en nevera. Bueno, ese tipo de dudas que pueden surgir las solemos suplementar. Bueno, aquí vemos a nuestra compañera Lidia que estaba haciendo unas albóndigas con carne ecológica picada, que ya ves que sí que entra alguna, La formación de las propiedades organolépticas de los alimentos, de las propiedades, lo que decíamos, que entiendan realmente que es un sello de certificación que hay detrás y sobre todo que entiendan a pedir el sello, porque muchas veces el proveedor, lo que decía, les mandan sí es ecológico, pero ahora nosotros sí que nos dicen, ¿esto tenía que venir con etiqueta? Sí, pídesela, ¿no? Que le manden en el albarán todas las certificaciones que tienen y que las entiendan, que entiendan que es el sello y que entienda qué hay detrás de ese sello. Y la verdad es que cada vez nos lo hacen más. Bueno, la facilitación de herramientas que ya decía y la búsqueda de proveedores que, como decía también la compañera, que puedan surtir, porque no es lo mismo un comedor de 50 niños, de 70, que uno de 300. Obviamente necesitas un volumen o si no una cooperativa que te pueda dar ese volumen pero que esté estandarizado, que no sea una patata muy no sé qué y otra tal. Hay que pensar que tiene que haber una estandarización de esos 400 menús que se dan al día.
Y dentro de la formación que damos para los niños y para los responsables están estos carteles que hemos desarrollado con frutas y verduras de temporada que se dan de producción en Galicia. Esta es la parte importante. Como podéis ver, pues tenemos kiwis, por ejemplo, que no son autóctonos gallegos, pero que a día de hoy ya tenemos claro que se pueden producir y que vamos a encontrar por temporadas. Por lo mismo, yo puedo trabajar, intentamos que se trabaje directamente siempre con productores, pero aunque trabaje a lo mejor con algún intermediario, que no me lleguen con algo fuera de temporada diciendo que es de aquí. No, aquí tienes la prueba de que está en temporada o no. Y luego los niños también lo disfrutan muchísimo para que aprendan los nombres en gallego de las variedades y que sepan, pues eso, la estacionalidad de los alimentos y por qué es importante consumirlos de cercanía. Aquí no estoy poniendo ninguna diapositiva porque me dieron muy poquito tiempo, pero damos también charlas para los niños donde les explicamos otra vez también el significado de los certificados, todos los procesos que hay detrás y por qué es importante alimentarse de esta manera de cercanía y de temporada. Bueno, este es el resultado. Como veis, el niño está aquí muy contento con su yogur ecológico. Lo que encontramos es una fidelización de productos con certificado de calidad en los comedores. No absolutamente todos, es imposible que consigamos un comedor donde tengan todos los productos ecológicos o todos los productos certificados, a veces por lo que hablamos, por precio, a veces porque no hay un productor que le pueda abastecer, pero sí es cierto que de los que trabajan en la campaña, casi todos acaban consumiendo algo. Una vez que se pasan a esa buena alimentación, les cuesta volver a la mala, y además porque los niños realmente son los primeros catadores y prescriptores de ese alimento que les ha gustado, ¿no? Cuando hablas con una cocinera que te dice que bien me han comido hoy, no me dejaron nada en el plato, y dices, bueno, pues ella va a apostar otra vez por este alimento. Y lo que os comentaba antes, por ejemplo, en el tema de las carnes, que a priori puede parecerles el precio un poco mayor, luego tienen mucho más rendimiento porque no tienen las mismas mermas que las convencionales, les pasa igual con la fruta. Y el siguiente punto que también pongo es que los niños descubren muchas propiedades organolépticas nuevas, porque esos alimentos que tienen ese olor más intenso y que tienen ese sabor más intenso les gustan mucho, ¿no? Acostumbrados a lo mejor pues a una fruta que viene de una cámara de muchos meses y que no tiene esa misma sustancia, y son luego los primeros prescriptores no solo en el cole sino después en casa, porque como les hemos explicado cuáles son los procesos de producción, ¿no? Siempre les hace mucha gracia cuando les explico lo que son los controles de plagas biológicos, ¿no? Que las mariquitas se comen a los pulgones, pues es algo que ellos se pueden imaginar en el invernadero, y luego aprecian todo ese trabajo que hay detrás. Y por eso pongo el último punto, ese respeto por el productor. Muchas veces los niños, sobre todo los que ya se crían en la ciudad, viven desconectados con la producción de los alimentos. El alimento es algo que yo voy a comprar al supermercado, que está ahí, pero no me hago una idea de todo el trabajo que hay detrás y de la importancia que tiene premiar a ese buen productor que hace ese buen trabajo detrás. Por último, para acabar ya, la legislación que estamos viendo, en la que estamos viviendo, vemos que acompañan este tipo de modelos, desde las normas europeas que podemos encontrar como el Pacto Verde, que engloban toda una serie de estrategias donde nos están abogando por esa neutralidad climática en 2050, a la estrategia de la granja a la mesa, que ya es la específica dentro del Pacto Verde de la Alimentación, que nos está abogando por estos canales cortos de comercialización cada vez más, y por una transición agroecológica. No digo específicamente ecológica, lo que aboga la granja a la mesa es que los sistemas de producción convencionales cada vez sean más restrictivos y parecidos a los ecológicos, y que cada vez más se fomente más la producción ecológica certificada. Una vez que todas esas normativas han sido asimiladas por la Constitución española, nos encontramos, por ejemplo, con el nuevo decreto, que aún está en fase de previa, aún no está legal, pero bueno, el nuevo decreto de alimentación saludable y sostenible de comedores escolares, donde nos dicen que efectivamente tienen que primarse los criterios de nutrición y salubridad a la hora de comprar los alimentos. O sea, vamos a intentar, lo que nos dice realmente el decreto es que apartemos esa idea de voy a comprar un distribuidor que me lo venda lo más barato posible y me da igual cómo se alimente, me da igual de dónde venga, que tenemos que fomentar todo eso, y que además de manera específica en los menús tiene que haber al menos un 5% de un alimento certificado como ecológico que se introduzca en los menús de los niños, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la legislación. Por eso creemos que estos modelos son, aparte de que son viables y sostenibles, son los que van a tener que imponerse a partir del año que viene, cuando sea ya oficial el decreto. Y nada más. Os dejo aquí mi contacto para lo que necesitéis. Nada más.